Adentro de esta incubadora hay más de 200 huevos, y las 3 incubaciones anteriores me venían mostrando que algo estaba mal. El porcentaje de eclosión era bajo y además las crías estaban naciendo tarde. Todo apuntaba a que los huevos estaban recibiendo menos temperatura de la que necesitaban. Yo venía subiendo la temperatura en cada intento, pero seguía midiendo siempre en el mismo lugar, arriba de la incubadora. Para la camada 004 solté esos sensores y los bajé hasta la altura de los huevos. Después usé un HTC2 para comprobar qué temperatura estaban recibiendo realmente. Me costó 3 incubaciones deficientes llegar hasta esta prueba. Ahora había más de 200 huevos dependiendo de que esta vez la medición fuera la correcta. Unos meses antes, el plan era mucho más tranquilo. Todo empezó con 15 codornices que me trajeron Ingrid y Juanma. Al principio las tenía en una jaula que guardaba durante la noche y sacaba durante el día. Algunas veces las soltaba un rato para que pastaran, jugaran afuera y después volvían a la jaula. El plan parecía ordenado: jardín durante el día, resguardo durante la noche. Hasta que una tarde una murió estando adentro. Si una codorniz podía morir estando adentro, la jaula no era un refugio, era parte del problema. Entonces construí un gallinerito exterior con ruedas. La idea era que tuvieran más espacio para moverse y que pudieran quedarse afuera también durante la noche. Eso tampoco funcionó. Al principio acusé a los gatos. Después aparecieron los chimangos entre los sospechosos. Pero la estructura no tenía huecos visibles y los ataques ocurrían durante la noche. Finalmente todo empezó a apuntar hacia algún tipo de roedor que conseguía entrar por debajo. Y no todas las heridas venían de un depredador. Afuera, por algún motivo, los machos también estaban muy violentos entre ellos. Pero en ese momento yo todavía ni siquiera sabía identificarlos bien. De aquellas 15 terminaron quedando 6. Y ahí el proyecto entró a la casa. Al quincho, mejor dicho. Después de lo que pasó afuera, diseñé una jaula interior en 3D. La pensé para que fuera modular, pero hasta ahora terminé armando solamente un módulo porque todavía no necesito más. De hecho, sigo usando las jaulas originales. Y el gallinerito exterior con ruedas terminó metido adentro también. Así que no hubo una gran crisis con la jaula. Por ahora conviven el módulo nuevo, las jaulas de siempre y el gallinerito que originalmente había construido para el exterior. Con pocas aves, llenar un bebedero me pareció una pavada. Cuando se sumaron más camadas se me empezó a volver bastante embolante andar llenando bebederos chicos cada 2x3. Instalé copas conectadas por manguera a un depósito común y también imprimí versiones propias para distintas etapas de crecimiento. Con la comida me pasó otra cosa: las codornices me convertían cualquier recipiente abierto en una excavadora. Los feeder ports terminaron siendo mi forma principal de transformar envases grandes y tuppers en comederos. Metían la cabeza para comer, pero ya no se podían meter enteras a nadar en el alimento. Todavía me faltaba mejorar los depósitos y la recarga, pero por primera vez sentía que algunas tareas se podían repetir sin volverme loco. Y justo ahí llegó la máquina capaz de multiplicar todos los problemas a la vez. La primera camada registrada fue la camada 001. Nacieron 14. Hasta ese momento yo estaba tratando de no perder las aves que ya tenía. La camada 001 fue la primera vez que el número me subió de verdad. Apenas terminó su incubación, fui con la siguiente. En la camada 002 nacieron 18 más. 2 tandas seguidas y el contador iba en la dirección correcta, pero el porcentaje de eclosión seguía siendo bajo y los nacimientos estaban llegando tarde. Eso me hacía pensar que estaba quedándome corto con la temperatura. Así que de una camada a la siguiente fui subiéndola en la incubadora para intentar compensar. Prácticamente terminaba de incubar una tanda y ya estaba arrancando con la próxima. Entonces llegó la camada 003. Antes de seguir con la camada 003, te mangué 2 segundos. Si querés ver cómo termina lo de los 200 huevos, suscríbete. Y si te está gustando el video, deja un like. Listo, seguimos. En la camada 003 cargué nuevamente 48 huevos, el máximo que esta incubadora permite. Nacieron 20. Era otra vez un porcentaje bajo y otra vez las eclosiones llegaron más tarde de lo que esperaba. 3 nacieron débiles y después hubo más bajas. Al cierre de este episodio, de la camada 003 quedaban 14 vivas. El contador había subido, sí, pero después de 3 tandas ya no podía seguir atribuyendo el resultado a la mala suerte. Había algo en la incubación que no estaba funcionando como yo creía. Durante la etapa de babies, las camadas estuvieron en un criadero improvisado en mi living, con luces full spectrum para darles calor. Ahí murieron un par atrapados en un repasador. Habían pasado toda la incubación para terminar perdiéndose por una tela doblada. Saqué el repasador y dejé de usar telas sueltas que pudieran formar pliegues o engancharlas. Cuando las 14 sobrevivientes de la camada 003 crecieron, las pasé al gallinerito que ahora estaba instalado adentro. Para ese espacio compré la lámpara infrarroja de 250 watts.
Esas 14 también me sirvieron para preparar y probar el lugar donde después iba a recibir a la camada 004. Con las primeras camadas al principio yo solo quería que crecieran, después me aparecieron los machos. Y el primer problema fue que yo no tenía idea de cómo identificarlos correctamente. Tuve que aprender a distinguirlos mientras lidiaba con montas, peleas, estrés y heridas. Afuera se habían puesto especialmente violentos por algún motivo. Después pude separar reproductores, posibles reservas y excedentes. También descarté para reproducción un ejemplar con una deformidad en el cuello. Hasta ese momento yo había vivido cada nacimiento como una suma. Con los machos me encontré con la parte que el contador no mostraba aún. No podía quedarme con todas las aves y tampoco quería usar cualquiera para formar el plantel reproductor. Parte de esos excedentes terminó en faena. No la quiero mostrar como espectáculo ni fingir que no existe. Ese proceso merece un episodio propio con más contexto del que entra en este. Así que el contador de canal no iba a subir solamente con los nacimientos, también tenía que bajar con las pérdidas, los descartes y la faena. Al cierre de este episodio quedaban 40 codornices vivas. Y con 40 aves me cayó encima un problema bastante menos cinematográfico, la caca. Compré un tacho de 200 litros para juntar el guano, porque a medida que me creció el plantel se me agrandó todo, la comida, el agua, el calor, la limpieza y la cantidad de cosas capaces de salir mal, lo cual nos devuelve a la incubadora del principio. Después de la camada 001, 002 y 003, llegué a la 004 y cargué más de 200 huevos. Esos huevos no se suman al contador. El número seguía en 40 y solo iba a cambiar con las aves que realmente nacieran y sobrevivieran. Hasta ese momento los sensores estaban atados en la parte superior. Cuando arriba se alcanzaba la temperatura indicada, la incubadora entendía que ya estaba todo bien, pero esa no era necesariamente la temperatura que recibían los huevos más abajo. Yo venía subiendo el ajuste para compensar, pero seguía tomando como referencia una medición hecha en el lugar equivocado. Para la camada 004 liberé los sensores y los bajé hasta la altura de los huevos. Después puse el HTC2 a esa misma altura para comprobar la temperatura con una segunda medición. Y ahí finalmente pude comprobar que los huevos iban a recibir la temperatura indicada, no solamente la parte de arriba de la incubadora. También volví a colocar el telgopor original y probé inclinar el cuerpo completo para hacer el giro. Pero el cambio decisivo era otro. Después de 3 incubaciones deficientes, por primera vez estaba midiendo la temperatura donde realmente importaba. Además, esta vez los huevos estaban en el fondo, porque esta incubadora solo permite hasta 48 huevos con el sistema de rotación automatizado. Por lo tanto, estos huevos iban a estar acostados en el fondo de la incubadora y durante toda esta incubación yo voy a estar moviendo la incubadora en diagonal, usando libros para mantener ese ángulo cercano a los 45 grados para la izquierda y luego hacia la derecha. Ahora falta comprobar si corregir la temperatura a la altura de los huevos va a mejorar finalmente el porcentaje de eclosión. Al cierre de este episodio, la camada 004 sigue dentro de la incubadora. En el próximo vamos a ver cuántos nacieron y si corregir la temperatura resolvió el problema que arrastraba desde la camada 001. Si quieres acompañar el camino hasta las 1000 codornices, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.